En los últimos meses, Judy había perdido el sueño. Por las noches se sentía tan agotada que caía en una negra nada en cuanto se tapaba con las sábanas. Pero a la segunda hora de la noche, en el momento más profundo y desesperanzador de la noche, cuando la mañana está aún tan lejos y parece que nunca amanecerá, se despertaba y no podía volver a dormir. Sentía dolor, mucho dolor. Le dolía todo, desde el alma hasta la punta de los dedos. Quería aullar, y lo habría hecho, olvidándose de los vecinos, si no se hubiera dado cuenta de que los aullidos no la harían sentirse mejor. Se dirigió a la cocina, sacó un par de pastillas antidepresivas de la caja y se las puso en la palma de la mano, se las bebió primero con agua y luego, escupiendo por precaución, añadió algo más fuerte, 30 grados más o menos. Aunque todos los documentos de acompañamiento prohibían terminantemente mezclar medicamentos y alcohol. Al cabo de un rato conseguí olvidarme de mí mismo con un sueño pesado y malsano. Y entonces el despertador sonó enseguida, en el mismo segundo. Y era necesario levantarse, barrerse a sí misma en un montón, exactamente los fragmentos, si se recogían todos, podrían doblarse en lo que solía ser su vida. Por primera vez tuvo miedo de dormir. Habiéndose acostumbrado de algún modo a la idea de que su marido y su hija estaban muertos durante el día, temía verlos vivos en sueños, creerlo y, al despertar, revivir el horror y la amargura de la pérdida. Estaba más allá del poder de un simple mortal. Con este insomnio, que le sobrevino inmediatamente después del funeral, llegó al agotamiento total. Terminó con la promesa de su suegra, sin ánimo de ofender, de entregarla a esa institución que popularmente se llama, breve y sencillamente, el manicomio. Judy no aceptaría esas palabras de nadie que no fuera Angie. Pero su suegra estaba en las mismas, había perdido a su único hijo y a su nieta. Su propio marido estaba destrozado por el dolor, y Anna Sergeyevna tenía que apoyarle tanto a él como a Judy, olvidándose de sí misma. Su suegra le había parecido demasiado dura, demasiado severa, la joven aún no había tenido la sabiduría suficiente para darse cuenta de que la dura vida de Angie la había hecho así. Nunca había tenido la oportunidad de delegar sus deberes en otra persona y permanecer tierna, confusa, indefensa. Y ese endurecimiento, a lo largo de los años, se convirtió en el pilar de apoyo de Angie en lo peor de su calvario. Judy vio más tarde, le enseñaron fotos como un camión Renault chocaba contra su Audi en una carretera llana. El coche quedó tan destrozado que lo único extraño fue que Lillian siguiera viva durante un rato. Mac murió en el acto, su cuerpo no fue retirado inmediatamente del coche destrozado, y su hija aún respiraba. Esperando a la ambulancia, que llegó un cuarto de hora más tarde, y aguantó casi hasta el hospital. Casi. La última vez que la niña respiró cuando la ambulancia ya estaba entrando en el centro médico. Los médicos dijeron entonces que la niña no tenía posibilidades y tal vez habría sido mejor si a la vez. Si no hubiera habido en su vida esta última hora agonizante. Esa primera noche, dejada para siempre sola, habiendo perdido a los suyos, Judy la pasó de forma muy extraña. Quizá fue entonces cuando su suegra pensó por primera vez que su nuera había perdido el juicio. En su mente, Judy sabía que amigos y parientes lejanos querrían apoyarla. Pero lo único que ella ansiaba en ese momento era la soledad. No soportaba estar con nadie más. Cerró la puerta con llave, apagó las luces del apartamento, cogió un pequeño ordenador portátil, se sentó en su dormitorio, justo sobre la alfombra, para que desde la calle no se viera que había alguien en el apartamento, y empezó a ver una película. Era una película extraña, de suspense, fantástica por la intensidad del dolor de vivir. Entrelazaba los destinos de personas que habían perdido a sus seres más queridos. Alguien fue capaz de sobrevivir a la pérdida, y alguien, no, y cuando la cinta llegaba al momento en que la heroína en el funeral de repente sonríe ante el sufrimiento desmesurado, fue entonces cuando solo Judy fue capaz de llorar. No algunos conocidos, pero el arte le dio un hombro esa terrible noche. Al día siguiente, Angie llegó por la mañana y comenzó un torbellino de preocupaciones relacionadas con el funeral, preocupaciones de las que no se podía salir antes de que terminara el velatorio. Tanto en la iglesia como en el cementerio estaba su suegra, toda de negro, desde el pañuelo de la cabeza hasta los zapatos. Se quedó quieta, y Judy se aferró a ella como a una roca.
Si no hubiera tenido ese apoyo, no habría aguantado el resto de la ceremonia. Pero tenía un alma gemela en este dolor, otra madre huérfana, y apoyándose en su mano, Judy aguantó hasta que la cruz de madera, compartida por padre e hija, fue colocada sobre la tumba y todo el mundo empezó a subir al autobús y a subir a los coches para ir a la cafetería para el velatorio. Y entonces, cuando todos se habían ido, la suegra dejó caer la cabeza sobre la mesa, en el salón semioscuro, y lloró tan amargamente y tan ahogadamente, como si no fueran sollozos, sino una tos que la ahogaba. Pero solo una vez en su vida Judy había visto llorar a su suegra. Después de aquello, Angie la llamaba a menudo para apoyarla, o simplemente para ver cómo se encontraba Judy. Ella fue la primera en darse cuenta de que la joven se había vuelto negra, demacrada, y tenía un brillo malsano y loco en los ojos. Entonces llegó a su casa su suegra con el médico, que, para ser sinceros, no estaba nada contento con semejante paciente. En realidad, no tengo derecho, le dijo. Es un caso complicado. Es mejor en un hospital. O le recetaré un tratamiento, y puede que no sepa lo que está pensando. Los fármacos no actúan inmediatamente, sino de forma acumulativa. Eso es, dijo la suegra, pasando la palma de la mano por la mesa, limpiando migas invisibles, solo tú misma te das cuenta ahora de lo mal que estás. Si crees que no puedes arreglártela sola, vamos a ingresarte en el hospital de inmediato. O puedes intentar luchar. Aún nos queda mucho por hacer. Un monumento a ellos, para conmemorarlos. Nadie va a hacer eso por nosotros. Judy asintió, las lágrimas corrían por sus mejillas. El médico escribió una receta y dijo que, en primer lugar, la paciente debía dormir bien. Entonces era posible pensar en una mayor recuperación, pero de lo contrario. A partir de entonces Judy no vivía, sino que existía. Tomaba regularmente los medicamentos recetados por el médico, dormía un poco, trabajaba un poco. Menos mal que su suegra no le exigía más. Se daba cuenta de que había pasado muy poco tiempo y la herida aún estaba muy reciente. Aún así, no quiso abandonar a su nuera, consciente de que no había nadie más para cuidar de Judy. Deberías pensar en ti, le dijo Judy una vez. Mac puede verte sufrir desde ahí arriba, dijo ella. No me perdonará si no intento consolarte. Así que esta mañana llamó para preguntar. ¿Cómo estás? Me envían de viaje de negocios, dijo Judy, por unos días. Tengo que recomponerme, pero ¿de dónde voy a sacar fuerzas? Había sido periodista, y no solo los viajes de trabajo estaban a la orden del día, sino que a veces se ofrecía voluntaria para ir si el tema era interesante o si la ciudad que iba a visitar le atraía desde hacía tiempo. Pero ahora cualquier viaje le parecía un martirio. Judy aún esperaba que el editor cambiara de opinión y enviara a otra persona. Lo que no podía prever era lo que le esperaba dentro de unas horas. En el estado en que se encontraba, Judy ni siquiera había pensado en llevar comida. Para ser sincera, se alegraba de que nadie la obligara a llevarse un bocado a la boca, si había oportunidad de evitar el almuerzo o la cena. La comida parecía falsa, de papel. Era imposible imaginar que alguien sintiera hambre y luego la saciara con placer. Pero Judy también había olvidado comprar agua. Siempre tenía la garganta seca, ¿y con qué podía beberse las pastillas? Y salió a los andenes, donde estaban los trenes, y donde había kioscos con todo tipo de pequeñas cosas que podrían necesitarse en el camino, dosiraki, artículos de aseo, y sí, botellas grandes y pequeñas. El embarque de su tren se anunciaba para dentro de una hora, y Judy caminó despacio por el andén. Un tren ya se preparaba para partir, viejos vagones grises y rojos, ventanas polvorientas. Las revisoras cerraban las puertas. De repente, los labios de Judy se abrieron y la botella resbaló de sus manos. Si hubiera sido de cristal, se habría roto en 1000 pedazos. Pero tal como estaba, rodó hasta el borde del andén y luego cayó sobre los raíles. En uno de los vagones salón, en el estante lateral inferior, que ahora estaba plegado en forma de mesa y 2 asientos, estaban sentados Mac y Lillian. Hablaban animada y alegremente entre ellos sobre algo. Era un sueño despierto o una alucinación, pero tan vívido que Judy se agarró la cabeza.
como si apretándose las sienes con las palmas de las manos pudiera volver a poner su mente en su sitio. Mac había sido enterrado en un ataúd cerrado, pero Judy había donado ropa a la morgue, y ahora su marido llevaba la misma chaqueta gris claro. Y la misma camisa que Judy sabía que nunca volvería a ver. Lillian llevaba un vestido azul de punto, vasco blanco y con apliques de una gran cereza roja. Y el pelo de su hija estaba trenzado tan descuidadamente como solía estarlo en vida. Lillian era tan vivaracha, tan ágil, que enseguida se le soltaron mechones de las cortas trenzas. Y cuando Judy fue a recoger a su hija a la guardería, Lillian ya estaba despeinada. Su madre no recordaba quién le había trenzado el pelo la última vez, o si se lo habían trenzado. Se supone que debe atarse un pañuelo a la cabeza. Mike le dijo algo a su hija, gesticulando, y Lillian se echó a reír. Y le faltaba uno de los dientes de arriba, que acababa de empezar a salir. Solo en los dibujos animados Frickenbach del cuento de hadas sobre Carlson podía tararear alegremente, la, me he vuelto loco. En realidad, es una sensación espeluznante. Judy estaba experimentando terror, obviamente su cordura la había abandonado. Quizá cuando se dé la vuelta, vea dragones y dinosaurios caminando en lugar de una estación de tren. O zombies. O cualquier otra locura que vea. Se dio la vuelta como un animal cazado, pero todo era tan pacífico, tan tranquilo, tan ordinario. La gente esperaba la salida del tren, paseaba por el andén, se apresuraba hacia algún lugar con sus maletas. Llegaba el tren de cercanías. Y entonces Judy volvió a mirar por la ventana. Su marido y su hija seguían hablando, y ahora Lillian le explicaba algo a su padre. Judy empezó a golpear el cristal con las palmas de las manos para que ambos se volvieran hacia ella. Pero ninguno de los dos reaccionó. Judy intentó gritar y no pudo. Su garganta sufrió un espasmo. En ese momento el tren se movió. La joven lo siguió, luego corrió. Pero como no miró bajo sus pies, cayó a los pocos pasos, destrozándose las rodillas. Y lloró, pero no de dolor, sino de resentimiento contra el destino. Alguien la ayudó a levantarse, alguien la sacudió. ¿Te has caído detrás del tren? Oyó las preguntas. Y el tren ya había desaparecido allí, a la vuelta de la esquina, donde había farolas y raíles de sobra. Me he quedado atrás, sí, murmuró Judy. Sin darse cuenta enseguida de que ni siquiera sabía a dónde había ido aquel tren. Y tus cosas están ahí, ¿no? Y tus papeles, supongo. Puedes preguntar, ir a la estación y preguntar allí dónde será la próxima parada del tren. Podrías coger un taxi e ir allí. Un coche sería más rápido de todos modos. Aunque será caro. Judy se olvidó de todo, incluso de que se había dejado el bolso al principio del andén. Lo principal era que el pequeño monedero con su pasaporte y dinero seguía colgado de su hombro. El jefe de estación no quiso entenderla. Dígame el número de su vagón y el lugar, le avisaré por telegrama. Llamaré al lugar donde será la próxima parada de 10 minutos. Sus cosas serán sacadas, las llevará tranquilamente. ¿Cuál es el número del vagón? Judy no sabía si el tren iba a Nueva York o a Manchester. Y no eran las cosas lo que ella quería. Solo la dirección y dónde estaría la parada. Al final, con gran dificultad, consiguió esa información. Asterisco asterisco. Acompañada por un joven y corpulento revisor, Judy atravesó el vagón. Al principio se había negado a entrar, sin billete y con una mirada de loca, no se sabía lo que podría haber hecho. Pero Judy estaba dispuesta a arrodillarse ante las revisoras. Están aquí, están vivos, repitió. Y continuó, mezclándolo todo en un mismo montón, tanto sobre sus seres queridos muertos como sobre el hecho de que acababa de verlos. Una conductora era una chica de unos 18 años, nada más. Miró con simpatía a Judy, pero no se atrevió a tomar una decisión por sí misma, y volvió a mirar a su compañera mayor. Está bien, vámonos, decidió finalmente. Judy era delgada y bajita, y al parecer la revisora decidió que, en caso de necesidad, se limitaría a coger a aquella dama de aspecto frágil por el cuello y subirla al andén.
Caminaron a lo largo del vagón, y el corazón de Judy latía frenéticamente al pensar que ahora mismo podría ver a los suyos. El hijo de su amiga había salido a buscar pan por la tarde y nunca regresó. Durante mucho tiempo después de aquello, Judy soñó con encontrarse accidentalmente con aquel chico. Después de todo, puede ser. Los ladrones le golpearon en la cabeza, el chico perdió la memoria. Y vaga por el barrio de la ciudad, sin recordar quién es y dónde debe ir. Pero ella, Judy, lo reconoce, llama a un taxi, lo lleva con su madre, anticipa que ella misma estará al borde de la vida y de la muerte de felicidad. Tal vez el destino había decidido jugar el mismo juego con ella. Pero siguieron adelante, y aquí estaba la mitad del carruaje, aquí estaba el final, y Mac y Lillian se habían ido. ¿No los encontraron?, preguntó el revisor. ¿Recuerda siquiera dónde estaban sentados? Justo ahí, creo. Judy señaló el lugar. Había un hombre mayor y corpulento sentado allí, comiendo un huevo duro y mojándolo en un montón de sal amontonada sobre un periódico. No tenía nada que ver con Mac. Pero, ¿por qué las dos directoras de orquesta lo miraban con una expresión tan extraña? Judy las miraba con desesperación. Y la más joven no podía soportarlo. Ah, ahí montaba ese idiota. ¿Cuál?, preguntó Judy solo con los labios. Se sentó una chica joven, y parece que o estaba borracha, o, lo que es más probable, incluso se metió en un lío, dijo el revisor mayor. Bueno, y pilló un fallo. En general es tan hermosa, recogió el más joven, pensé qué tipo de ave. Una actriz o una cantante. Tal vez de la etapa. Pero esa gente va en un vagón dormitorio. O, al menos, en un coche compartimento. O simplemente una puta, corrigió el mayor, bueno, como las que solían mostrar en las películas sobre diferentes interchicas. Su vestido es rosa y, como una media, en una solapa. Y el escote. Ni siquiera tienes que agacharte, puedes ver todo. Una chaqueta de cuero. Y su pelo es largo, blanco y teñido. Cejas negras, ojos negros, ella es naturalmente oscura, eso es seguro. Pero se lo tiñó, y ahora es todo rizos rubios por los hombros. Pensé, supongo que Milady en Los Tres Mosqueteros debe ser así. Pero, ¿por qué es idiota?, Judy suplicó. Habla rápido, dijo la mujer mayor, apurando a su compañera, estaremos en la carretera en un par de minutos. No es nada, estoy dispuesta a viajar contigo en el vestíbulo, de pie, hasta la próxima estación, yo pagaré. Solo, por favor, recuerde, ¿tal vez usted vio a este hombre con una niña? Bueno, miramos los billetes, dijo irritado el revisor mayor, no había nadie con este apellido. Y niños, tenemos, gracias a Dios, en el vuelo solo 2. Y desembarcamos este tonto junto con el director del tren. Estuvimos parados 3 minutos, en la estación anterior. La policía ni siquiera llegó a tiempo. Aunque deberíamos haber llamado a una ambulancia. Estaba diciendo tantas tonterías. Al principio estaba sentada, mirando a un punto, y tenía los ojos tan negros y ardientes. Luego empezó a gritar, a darse bofetadas. Ella estaba golpeando una mano sobre la otra, golpeando sus lados, golpeando sus hombros. Y gritaba, aléjate de mí, por favor, aléjate. Ya no puedo verte. Sé que no estás aquí. Déjame en paz. Y entonces empezó a lloriquear como un perro, no puedo, ya no puedo. Todos se vuelven locos solos, dijo Judy en voz baja, como para sí misma, citando una frase de un dibujo animado. Solo con la gripe enferman todos juntos. Menos mal que la han dejado y ha ocupado su asiento una persona normal. ¿Cómo has dicho que se llamaba?, preguntó Judy rápidamente. ¿Se bajó al final de la fila? ¿Y a dónde iba? El revisor mayor fue al compartimento a mirar la parte ella del billete. Se llama Eugie, dijo al volver, Yugi Rachel. Se dirigía a NSK. Solo que no llegó. ¿La dejaron en? Busca hospitales psiquiátricos o clínicas de narcología, aconsejó la joven, obviamente necesita tratamiento. Es todo lo que podemos decirle. Por favor,
bájese, el tren ya se va. En cuanto Judy subió al andén, la joven revisora retiró la escalera y cerró la puerta. Al cabo de un momento, el tren dio una leve sacudida y los vagones pasaron flotando. Judy se pasó la palma de la mano por la cara. No debería haber esperado nada, por supuesto. Todo era una ilusión, una imaginación enfermiza. Y la Eugie del tren estaba borracha. Menos mal que no veía diablos verdes. Todavía. Inmediatamente se apoderó de ella una loca sensación de fatiga. Judy recordó que hoy se iba de viaje de negocios, que el hotel ya le había reservado una habitación, pero durante una hora más se quedó sentada en un banco de la plaza de la estación sin fuerzas para levantarse. Asterisco. Tenía que escribir sobre un héroe caído. Así que no había manera de posponer el viaje de trabajo. El editor la persiguió con la esperanza de que fuera al funeral y hablara con sus familiares. Significaba echar sal en la propia herida de Judy, pero el editor tenía un cálculo cínico. Si enviaba a una de las chicas o chicos jóvenes, en la redacción se les llamaba grabadoras andantes, a escribir la historia, difícilmente podrían escribir ellos mismos. Apenas podían escribir ellos mismos, pero recopilaban la información necesaria, así que, es poco probable que alguno de estos dictáfonos hubiera podido hablar con los familiares. No todos los familiares están dispuestos a hacer público su dolor. Judy era muy sensible. Sus compañeros de trabajo se referían a ella como Lady Muerde. Escuchaba tanto y empatizaba tanto que los seres queridos del fallecido lo entendían, ella está con ellos en la misma onda. E incluso en una situación así. Un joven, el único hijo de la familia, trabajaba en el Ministerio de Situaciones de Emergencia. Las montañas de esa zona no son altas, y sin embargo, lo que llevó a los dos chicos a escalar la roca, estaba claro. Les atrajo la escultura. Hace unos años colocaron aquí una cabra montesa de mármol, y cómo arrastraron la pesada estatua hasta el minúsculo emplazamiento. Pero quedó muy bien, si haces fotos desde abajo. El río, la roca, la cabra. Sin embargo, comenzó una auténtica peregrinación entre los lugareños, hasta las tías intentaron subir por el estrecho y empinado sendero. Algunos querían hacerse selfies con la cabra, otros intentaban arrancar un trozo de cuerno como recuerdo o firmar en la roca, para dejar constancia de que Barry estuvo aquí. Y a mala hora subieron dos chicos. Subir era mucho más fácil que bajar. Por suerte, vieron a los niños en la roca, oyeron sus gritos y la gente del pueblo empezó a llamar a los servicios de emergencia. Todo el mundo sabía lo de la cabra, los socorristas eran conscientes de lo difícil que es bajar a una persona de una pequeña plataforma. No había ni siquiera una franja de orilla debajo, el río era profundo y ancho, y había una corriente procedente de la central hidroeléctrica. Aún así, Igor consiguió bajar a los chicos, pero él mismo, ya sin seguro, volviendo atrás, se cayó y se estrelló. La altura no era tan grande, simplemente cayó sin suerte. Para Judy no había nada más pesado que esos materiales, pero el editor le recalcó que últimamente entregaba pocos textos y que no podía trabajar así, de lo contrario tendría que pensar en el despido. Y necesitaba un trozo de pan, no sentarse en el cuello de su suegra. Y ahora tenía que ir a buscar a ese extraño Yuji Romanov. Judy tomó el autobús, un viaje de 4 horas. Antes, cuando tenía energía para pensar en otra cosa que no fuera su drama personal, se había preguntado, ¿por qué te cansas tanto en la carretera? Estás sentada sin hacer nada. Pero estás agotado, como si fueras tú, y no el chofer, quien tuviera el volante en las manos, tú, y no el autobús, superando kilómetro tras kilómetro, curva tras curva. Y era imposible deshacerse de esta sensación, como si superaras este camino tú solo. La carretera era monótona. Un campo era sustituido por otro, y a lo largo de la carretera a ambos lados crecían arces americanos, un verdadero árbol maldito que alguien había traído aquí una vez, y se había apoderado de todo a su alrededor, y no podías sacarlo, no podías deshacerte de él. Quizá el Principito lo había tenido más fácil con los baobabs en su planeta natal que con estos arces de aquí. Judy intentó mirar las noticias en internet, pero cuando leía en la carretera se sentía mareada.
Se tapó los ojos, intentó dormirse y se rindió. Últimamente sus sueños eran muy pesados y aterradores. A menos que se tomara unas pastillas y cayera en un agujero negro. Finalmente, cuando todo su cuerpo estaba rígido, llegó al lugar. Era difícil saber si se trataba de un pueblo grande o pequeño. No había nadie para recibir a Judy. Y cuando el autobús, después de dar una vuelta, se detuvo para dejar a los pasajeros y recoger a otros nuevos, Judy sintió de nuevo aquella aguda nostalgia. Si volvía a casa, Mac encontraría la ocasión de reunirse con ella y recoger su bolso. Caminaban, y durante todo el trayecto ella le preguntaba por su hija, si estaba bien y cómo les iba sin ella. Pero había otras personas reuniéndose con sus seres queridos. Y Judy tenía que llegar al hotel donde había reservado una habitación. Era extraño que hubiera un hotel aquí. Había sido un hotel desde el principio, cuando la ciudad había sido una fábrica de curtidos, cuando los especialistas y los viajeros de negocios habían venido aquí. De aquella época queda un edificio amarillo de 2 plantas al estilo del imperio de Stalin y 2 esculturas cerca de él. Un obrero pintado de plata o un ingeniero, el hombre sostenía unos papeles enrollados en un tubo. Y una mujer monumental con rizos hasta los hombros y un ramo de flores en las manos. Luego la fábrica cerró y el hotel se transformó en residencia de ancianos durante un tiempo. De pago, por supuesto. Y colgaban anuncios en cada esquina: si tiene parientes ancianos, intente darles alojamiento aquí. Pero resultaba caro mantener aquí a los ancianos, y la idea fracasó rápidamente. Entonces se reabrió el hotel, pero solo era popular en la temporada cálida. Había suficientes turistas que querían bañarse en el río y escalar las montañas de los alrededores. Las habitaciones eran iguales, sin estándares ni suites. A Judy le dieron la llave de una habitación del segundo piso. Mientras subía las escaleras, pensó que debía de ser la única huésped. Había mucho silencio. La habitación parecía vacía y destartalada. Había 2 camas, 2 mesillas de noche, una silla, un lavabo y un espejo. Las ventanas daban a un tranquilo bulevar verde y, según la recepcionista, estaba literalmente a 2 pasos de la playa. Pero hoy Judy no se sentía con fuerzas para darlos. Necesitaba comer algo, pero eso supondría arrastrarse hasta la ciudad en busca de tiendas o cafeterías. Judy siempre llevaba consigo una jarra de medio litro y una pequeña olla hirviendo en sus viajes de negocios. Ahora vertía agua en la jarra y, cuando hervía, le echaba un cubito de caldo. Luego se sentaba y sorbía el caldo químicamente salado, y para ella era suficiente. Era temprano por la noche. Ni al campo ni a la ciudad. Era demasiado pronto para irse a la cama y demasiado tarde para hacer recados. Judy decidió hacer todas las tareas para mañana, y así podría irse por la noche. El autobús ya no circulaba. Cogería un taxi hasta la estación de tren. Era caro, pero quería irse a casa. A su agujero, como un animal enfermo. Sus cosas seguían en la bolsa que había dejado en el andén. Judy se tumbó y se tapó con la manta. Todo le resultaba extraño: la ropa de cama de otros, los olores de otros. Antes había considerado que el momento más duro de su vida fue cuando su madre decidió organizar su propia vida personal. Sinceramente, esperó a que Judy terminara el instituto y entrara en él. Lo dejó todo y se trasladó al norte. No todas las mujeres se atreven a dar un paso así a los 40 años. Judy ni siquiera conocía a su padre. Lo único que su madre le había dicho de él era que estaba casado y que no esperaba que dejara a su familia por ella. Así que eres una verdadera niña enamorada, dijo mamá, y estás destinada a ser hermosa y feliz. Ni una sola vez su padre la ayudó con un céntimo, ni una sola vez escribió o llamó. A veces Judy pensaba que su madre le había mentido, y que todo había sido un accidente en alguna compañía de borrachos. De todos modos, su madre la crió y le enseñó. Y luego la reclutaron para trabajar un turno. Allí era cocinera en un restaurante, preparando platos finos. Y allí iba a ser cocinera en algún monte. Gachas, estofado y otras conservas. Incluso las amigas de mi madre estaban resentidas con ella, como dejaba a su hija y se iba a unas tinieblas. Volverá,
le decían a Judy, ya verás, volverá. Pero mamá no volvió. Le gustaba todo lo del norte. Y el dinero, que aquí no se gana. Y la fría belleza de la naturaleza, cuando el cielo, la tierra y el agua son de metal. Y el hecho de que puedes tomar tu propia vida como si fuera arcilla y moldearla como quieras. Mamá se casó muy pronto. Le pidió a Judy que viniera a la boda, pero ella no vino. Se sentía gente y sabía que mamá no la había invitado de manera especial, como hija única, sino a la par de otros viejos conocidos. Judy era ahora una chatarra para mamá, y mamá era lo mismo para Judy. Mamá le envió a Judy un regalo, un sombrero de piel de ciervo. Piel dura. Judy lo acarició y sintió pena por el ciervo que habían matado. Algunas personas, después de una vida de dolor, se endurecen, insensibles. Y el alma de algunas personas, por el contrario, se vuelve delgada. Judy ni siquiera podía mirar a un gusano aplastado. Era doloroso, desgarrador. Nunca volvieron a verse. Varias veces al año, su madre enviaba cartas cortas que cabían en una sola página de cuaderno. Vendieron algunas acciones del norte, compraron un apartamento. Se iban de vacaciones al mar. Había una vida allí, y últimamente Judy no quería ni abrir los sobres. Ni una sola vez sintió entre líneas que su madre estuviera preocupada por ella, que la echara de menos, que quisiera verla. Las personas más cercanas a ella se habían convertido en extraños. Su madre dejó el apartamento a Judy. Y mientras la niña estudiaba en el instituto, sus amigas la envidiaban. Vive como quieras, haz lo que quieras, nadie te lo ordena. Pero cuando Judy volvía de la biblioteca en las oscuras tardes de invierno, tenía que trabajar mucho en la sala de lectura, se apoyaba en la ventana helada y miraba con nostalgia las ventanas de los rascacielos. Había luces encendidas en casi todas partes. Allí, detrás de aquellas cortinas verdes, azules, amarillas, rojas, la gente freía patatas, se peleaba y se reconciliaba, hablaba de lo que había pasado durante el día y se amaba. Las ventanas de su apartamento estaban invariablemente a oscuras. Judy entraba y respiraba el aire viciado. En aquel momento se sentía infinitamente sola, y nadie la necesitaba salvo ella misma. Y entonces llegó mayo, y la primera lluvia fuerte. Olía a lilas, y la lluvia caía con tal fuerza que parecía mezclar la tierra y el cielo. Tenía un paraguas enorme. Judy no recordaba cómo ni por qué lo había comprado, un gran paraguas de hombre de cuadros grises oscuros. No podías plegarlo y meterlo en el bolso, pero podías caminar con él como si fuera un bastón. El paraguas cubría el cielo. De repente, un tipo alto y guapo se agachó bajo él. Judy le habría dicho, joven, esto no es un hongo de cuento, aquí no caben todos. Pero, ¿cómo se echa a un hombre a la lluvia? Y el tipo interceptó el asa y levantó más las onas, empezó a sostenerla sobre ella y sobre sí mismo. Luego viajaron en un trolebús, y había tanta agua alrededor que se formaron tormentas detrás del trolebús. Era como si fuera un barco de vapor. Y de repente, dejó de llover. Claro, Mac fue a despedirla de todos modos. Más tarde confesó que solo quería saber dónde vivía. Así que lo tuvo todo a la vez. Mac le dio no solo a sí mismo, sino también a su familia, que aceptó a Judy como suya. Era curioso, pero Judy tenía miedo de salir de la maternidad. Las enfermeras eran muy hábiles con los bebés. Ni siquiera sabía cómo envolver a Lillian. Le daba miedo cogerla en brazos, porque aún no era capaz de mantener la cabeza erguida, y se echaba hacia atrás sin poder hacer nada. Pero no su propia madre, sino su suegra, Angie, acudió en su ayuda, y durante las primeras semanas se limitó a vivir con los jóvenes. Judy era todavía una niña. Agotadísima durante el día, por la noche no encontraba enseguida fuerzas para abrir los párpados, para levantarse, para arrullar a su hija que lloraba. ¿Y cuántas veces lo había hecho Angie por ella? Tal vez la otra nuera no lo apreciara. Pero Judy, huérfana de madre viva, estaba agradecida hasta las lágrimas. «Sabes», le dijo a Mac, «cuando tus padres sean viejos, quiero cuidar de ellos. Durante mucho, mucho tiempo. No hay nada más que pueda hacer para agradecérselo».
La noche en el extraño lugar transcurrió igual que en casa. Judy se despertó a la hora más tonta y fue a tomar sus pastillas. Por la mañana tomó el mismo bote de sopa del día anterior, se preparó un té más fuerte, pensó en que no se atrevía a tragar nada otra vez. Y condujo hasta la playa. Allí, en el puesto de socorrista trabajaban unos tipos que lo veían todo con sus propios ojos. Había un paseo marítimo inesperadamente hermoso, en absoluto para una ciudad pequeña, con una celosía tallada y el tradicional árbol de la felicidad. En un estilizado árbol de metal los recién casados colgaban cintas y mechones, en señal de amor eterno. Judy desvió la mirada. La playa era pequeña, poco cuidada, con hierba asomando por la arena. A la izquierda estaba la roca con la cabra blanca. Desde aquí parecía imposible llegar a ella. A la derecha, en una ladera natural, había un banco con dos socorristas sentados. Ambos con camisetas azules idénticas y gorras con viseras largas. Con unos prismáticos para dos, que se pasaban el uno al otro, vigilando a los bañistas. Dos de la misma caja, idénticos por la cara, pensó Judy. Se acercó a ellos y se presentó. De cerca, también se parecían. Probablemente aún no habían cumplido los 30. Robustas, bronceadas, más o menos de la misma altura, rubias. Los años en el periodismo habían enseñado a Judy a percibir a la gente. Incluso antes de que los chicos empezaran a responder a sus preguntas, se dio cuenta de que era poco probable que le contaran nada interesante. Bueno, hizo lo que tenía que hacer, obviamente, uno de los chicos no sabía qué más decir sobre su camarada muerto. Tenemos la norma de no compadecernos de nosotros mismos, de pensar primero en los demás. Preferiría que esos tontos se hubieran estrellado y él hubiera vivido, objetó de pronto su compañero. El hijo único, su madre le quería tanto, su hermana. ¿Y esos chicos? ¿Quién los llevó hasta allí? Fueron por su cuenta. Y son familias con muchos hijos. Si algo les hubiera pasado, aún quedaría alguien. Por eso dice que a los padres de esos chicos les dijeron que vinieran al funeral y trajeran flores. El tipo murió salvando a sus hijos. Entonces, ¿qué piensas? Nadie de ese lado vendrá. Dijeron que no tenían dinero para coronas de flores, así que deberían dejarlos en paz. Y hoy de nuevo jóvenes subían a la cabra, el segundo salvador escupió a un lado, sinceramente, no voy a disparar a semejantes idiotas. Me haré a un lado y fingiré que no he visto nada. Ellos están por su cuenta, por su propia voluntad. Otra cosa está en el agua. Aquí hay corrientes debido a la central hidroeléctrica, puedes calcular mal. Ayer casi se lleva por delante a una niña de 2 años. Y su madre estaba en la orilla bebiendo cerveza y mirando el teléfono. Apenas tuve tiempo de coger al niño. ¿Le conocías bien?, preguntó Judy, refiriéndose al paramédico muerto. No mucho cuando estaba vivo, captó la mirada del segundo rescatador y se sorprendió. Su rostro era joven, pero sus ojos estaban tan cansados, tan viejos, nos cruzamos, claro, pero no tanto que. Pero ahora sueño con él todas las noches. Judy asintió. Le resultaba familiar. Llamó a un taxi y condujo hasta el otro extremo de la ciudad, hasta donde vivían la madre y la hermana del muerto. Era una casita rosa rodeada de mansiones de ladrillo rojo. Una familia de veteranos, y junto a ellos los que habían comprado terrenos aquí y habían construido. Tienen piscinas y jacuzzis, y aquí, una columna delante de una valla en ruinas. Tea, los vecinos no pueden esperar a que los últimos mohicanos les vendan su casa, o mejor dicho, el terreno sobre el que se levanta. En el patio estaba sentada una chica delgada con vaqueros y una camiseta desteñida. Estaba fumando. La hermana del muerto, Violet, adivinó Judy. ¿Qué hay que decir? Hola, soy periodista, ¿puedes decirme cómo te sientes ahora? Los lectores acuden al dolor ajeno como moscas a la miel. Judy empujó la puerta sin llave y entró. ¿Puedo sentarme con usted?, preguntó, y se sentó en el viejo banco antes de que Violet asintiera. Bueno, eso también es tradición, las puertas no se cierran los días de funeral. Judy recordó aquellos días, los peores de su vida, y lloró.
Ahora estaban las dos solas, y Violeta le tendió a Judy un paquete de pañuelos abierto. ¿Son de su trabajo?, preguntó Violeta. Judy negó con la cabeza. Mamá no se lo cree, dijo Violet. Siempre le dan inyecciones para dormir. Se despierta, sale de su habitación y me dice, no es verdad, ¿verdad? ¿Qué puedo decir? No soy un sacerdote para prometer el reino de Dios. Un cura, pensó Judy, sí, debería ir a la iglesia. ¿Quién más puede explicarme la obsesión de anoche? Violet y ella estuvieron sentadas así mucho rato. Una fumaba, la otra miraba fijamente hacia adelante, como en trance. Fue un intervalo tranquilo, y no entró nadie. No habría más silencio semejante hasta que los invitados se marcharan después del velatorio. Salió la madre del socorrista muerto. Mujer de baja estatura, densa, de pelo negro. Bata arrugada, pelo revuelto. Cogió un cigarrillo del paquete de su hija y se sentó a fumar junto a ella. Judy se dio cuenta de que acababa de despertarse, su medicación estaba haciendo efecto. Su madre le dijo a Violet confidencialmente, como si quisiera contarle algo que nunca antes había oído. Y nuestro Sam se ha ido. Judy tendría que aprovechar el momento y preguntarle a su madre por su hijo, hacerle las docenas de preguntas necesarias para escribir una redacción. No lo entiendes, le amonestó la editora. Pero a Judy se le hizo un nudo en la garganta y no pudo preguntar. Cada persona experimenta el duelo de forma diferente. Su amiga, que había perdido a su madre, colgaba fotos de la difunta por todas las paredes. La propia Judy no podía mirar las fotos de Mac y Lillian por primera vez, había una trágica incongruencia en el hecho de que allí estuvieran en las fotos, tan vivos, riendo. Y eso nunca jamás volvería a suceder. Me voy, le dijo a Violet, poniéndose en pie. Le pediré a mi vecina que te lleve al hotel, dijo, levantándose. ¿Qué quieres hacer ahora? Siéntate, trató de retenerla Judy, pero Violet insistió. No conoces el pueblo. Estarás dando vueltas. Vuelve mañana a las 11. Quizá tu madre hable contigo después, si tiene fuerzas. Violet dejó a Judy en la puerta y se fue a la casa de al lado para hacer los preparativos. Luego hizo un gesto con la mano. Ven aquí, Edgar te llevará. Judy no sabía mucho de marcas de coches. Pero se dio cuenta de que estaba ante una auténtica rareza. Rojo, colores vivos. Pero la forma. Debía ser el tipo de coche que había visto en las calles cuando su abuela era joven. Suba, no tenga miedo, dijo el joven al volante, la llevaré como una reina. Sus majestades no tienen prisa, tiró de la manivela y la puerta se abrió con una facilidad poco excitante. ¿De qué marca es? Victoria, dijo Edgar, sigue siendo el coche del abuelo. Así que tenía razón sobre la abuela. No te preocupes, llegaremos muy bien, dijo, mientras el Victory salía del sector privado, no soy un kamikaze. Estuvo mucho tiempo en el garaje. Nuestra ciudad es pequeña, aquí todo se hace más a pie. El coche era solo un recuerdo de mi abuelo. Me lo contaron una vez en el Cáucaso, cuando un sijit muere, ya nadie monta su caballo, lo sueltan en la manada. Y entonces empezaron a persuadirme para que lo vendiera. Todos los años tenemos aquí una carrera de coches retro para el 9 de mayo. Y no hay casi nada que mostrar, solo 2 o 2 coches de época. Primero intenté ver si arrancaba. Imagínate, con media vuelta. Mi abuelo lo quería mucho, lo cuidó toda su vida. Así que pensé, será mejor que participe en la carrera, y luego volverá. Casi dije, al puesto. De vuelta al garaje. Edgar era tal vez incluso guapo. Si no hablara tanto. Los pensamientos de Judy estaban ahora muy lejos de aquí. Mañana por la tarde, cuando esto terminara, ella podría irse. Apenas tenía tiempo para hablar con su madre. La pobre mujer estaba colgando de sus pulgares como estaba. Pero Sam tenía una prometida, vendrían amigos. Judy se sentía agotada y deseaba que todo hubiera terminado. De pronto se dio cuenta de que Edgar se dirigía a ella. ¿Cómo dice? Interrumpió ella. Digo que paremos en un café, repitió.
Estás en una ciudad extraña, debes de tener hambre. Violeta no te ha ofrecido nada, no le importa. No te preocupes, no te estoy invitando a un restaurante lujoso. Hay un café al aire libre a 2 minutos del parque. Al menos puedes tomarte un café. Judy se lo pensó unos segundos y asintió. Era un café para jóvenes sin pretensiones, en el que no se podía contar con muchos pepinillos. Se llamaba En el Fuego y, en otoño, probablemente las parejas se sentaban dentro, en la pequeña sala, a ver viejos dibujos animados de Tom y Jerry, mientras afuera oscurecía y chorros de lluvia helada mezclada con nieve corrían por las ventanas. Judy y su acompañante estaban ahora instalados en la veranda abierta. A un tiro de piedra estaba la carretera, y más allá el viejo cine. Los álamos que había sobre ellas también eran viejos, debían de tener por lo menos medio siglo. Judy imaginó lo que podría comer ahora. Hacía tiempo que su cuerpo había perdido el sentido de la autoconservación, cuanto menos comía, menos hambre sentía. Se acordó del caballo que el gitano casi había entrenado para aguantar sin comer, pero la yegua desagradecida finalmente había muerto. Helado, dijo Judy a la camarera. Helado de chocolate y algo de beber. ¿Una bebida?, preguntó la muchacha. No, no. Zumo, bocaditos, limonada. Bueno, lo que tengas. Un vaso grande. Tenía la garganta seca. Edgar asintió, indicando que quería lo mismo. De algún modo, los bocaditos de arándano, agrios y fríos, hicieron que Judy se sintiera como si estuviera realmente borracha. Ella y Edgar hablaron de la familia sobre la que iba a escribir. Menos mal que Eugie se ha ido, dijo. Si no, la familia se habría vuelto loca. ¿Por qué?, preguntó Judy en voz baja. Había una chica que vivía aquí. Hay una gran diferencia de años entre nosotras. Yo estaba en el último año y ella en primero. Era la que llevaba al hombro, tocando el timbre. Era bonita, como una muñeca. Graciosa. Tenía buena voz. Cantaba en la escuela y en los festivales del pueblo. Empezó a salir pronto. Tenía unos 15 años, y su madre iba por las tardes. ¿Tienes a Yuji? ¿No tienes a Eugene? Y luego dijo que temía por su hija porque parecía haber perdido la cabeza. Empezó a hablar con gente que no estaba cerca. ¿Cómo es eso?, Judy preguntó con cautela. Al principio pensaron que había bebido demasiado. Bueno, ya sabes, siempre la estaban llamando, es muy alegre. Y a esa edad, presumes cuando hay mucho alcohol en la mesa, como, cuánto bebí anoche. Y una persona borracha puede soñar todo tipo de cosas. Hasta la proverbial ardilla o diablos verdes. Y su madre ya se lo había dicho, Eugie, aún eres muy joven, vamos a tratamiento. Te darán un tratamiento farmacológico. Si no, en un par de años te volverás loca. Entonces quedó claro que el asunto era más serio. Su madre se fue de vacaciones, pasó todo el mes con Yuji, cogiéndola de la mano, en sentido figurado, para que no hiciera nada. Y la niña empezó a hablar del todo. No hay nadie alrededor, pero está hablando con alguien. Su madre decidió que no había nada que hacer, que tenía que ir a un hospital. Allí elegirán medicación y la hija será normal. Su madre lloraba mucho. No tenía a nadie más que a Eugie, soñaba que se casaría, tendría nietos, seguiría y seguiría. Pero ahora qué matrimonio, qué nietos. ¿Y si todo esto pasará a los niños? Bueno, no hay nada que hacer, la gente vive con otras enfermedades. Ya habíamos acordado un hospital, pero en el último momento, Yuji se escapó. ¿Cuál es su apellido?, preguntó Judy rápidamente. Edgar enarcó las cejas, sorprendido de que su nueva conocida se interesara tanto por la historia. ¿Apellido? Rachel. Pero es imposible que lo sepas. Las cosas empezaban a tener sentido. Había una loca llamada Yugi Rackle en el tren con los revisores, y la habían dejado a medio camino porque estaba actuando de forma más que extraña. Podría habérselo contado a Edgar, ponerle sobre la pista, pero por alguna razón Judy no lo hizo. Quizás simpatizaba con la extraña chica que huía del psiquiátrico como podía.
¿Y de quién eran las voces que había oído?, preguntó Judy. Edgar se encogió de hombros. Creo que aquí la cosa era más complicada. No era como si Napoleón o Cleopatra le hablaran. Ella nunca había oído voces así. Es como una radio, ya sabes, giras la rueda y capta diferentes frecuencias. Yuji oía voces de personas lejanas a ella, pero voces reales, vivas. Y a veces las voces de los muertos. Judy se estremeció, pero trató de serenarse. Nadie podía comprobarlo. Probablemente era esquizofrénica, o algo así. Pero Edgar se mantuvo firme. Era una especie de transmisora. Te contaré un caso. No está en el rumor, eso, salvo yo, es poco probable que nadie te lo cuente. Había una abuela solitaria. Una agradable e inteligente. Era amiga de un anciano. Entonces ella murió. Y entonces, antes de que terminara el velatorio, aparecieron sus parientes, la séptima agua de la vid dijeron que no tenía a nadie cercano excepto a nosotros, así que el apartamento y la casa de verano eran todos nuestros. La vendemos inmediatamente, necesitamos el dinero para pagar la hipoteca de nuestra hija. Ni siquiera la conocía, a esa abuela. Pero entonces pasé por delante de su casa y vi a Yuji sentada en el porche, sacudiendo la cabeza, solo se le veían los rizos rubios. Y los dedos que se pasaba por ellos. No pude soportarlo, así que me acerqué y le pregunté. ¿Estás enferma? Ella levanta la cabeza, con los ojos rojos como los de un conejo. Y dice. Un testamento. ¿Qué testamento, tu madre? ¿Vas a morir? La vieja dejó un testamento. Dios, ¿por qué viene a mí y no a su abuelo? Ella le dejó todo a él. Ella vendría a él desde el otro lado del mundo y le contaría las buenas noticias. ¿Le hará feliz? Le pregunté, ¿lo hará feliz? Ya tiene 90 años, ¿qué necesita? Es poca cosa, pero es bonito, dijo Yuji. Lo principal es que esas mujeres insolentes no conseguirán nada. Y no sé cómo salió todo, pero las tías tuvieron que irse sin pan. Resultó que la abuela realmente hizo testamento a favor de la única persona que acudió a ella hasta el fin de los días, y cuidó de ella. Bueno, eso no prueba nada, trató de objetar Judy. En la notaría se conserva una copia del testamento, y ese viejo debía de saber qué. Te digo que nadie sabía nada. Judy hizo un gesto con la mano. Y pensar que había querido aferrarse a este hilo y resultó que solo se trataba de una enferma mental. No había pensado en ello recientemente, pero ahora, ex post facto, deseaba que Lillian tuviera algún talento brillante. Que cantara, o pintara, o hiciera poesía. Así la gente la recordaría durante mucho, mucho tiempo. Ella sería como una vela que arde en la eternidad. Y así la gente vendrá al cementerio a sus parientes, y pasando por el doble monumento, excepto que se fijarán en la cara de la niña. Dirán, que poco vivió, lástima de la niña. Y la olvidarán en unos momentos. Y cuando se haya ido, Judy, no quedará nadie para recordar a Lillian. Deja que te lleve al hotel, dijo Edgar. ¿Por qué le pareció entrometido al principio? Condujo su fosilizado coche en silencio, y el trayecto no duró ni 5 minutos. Cuando el Victoria se detuvo frente al hotel, Edgar bajó primero, abrió la puerta y vio que Judy tenía los ojos llenos de lágrimas. Se sentó a su lado y la rodeó con el brazo. Nunca antes había dejado que nadie la tocara con aquellos gestos de lástima, de simpatía. Pero ahora se acurrucó en el hombro de Edgar y rompió a llorar. Él le acarició la cabeza, y ella aspiró aquel olor tan vivo, la colonia, los cigarrillos, el sudor, el calor de sus manos, y se sintió mejor. Gracias, dijo ella, apartándose por fin, siento que hayas tenido que. ¿Quieres que te recoja mañana? Preguntó, dijo Violet. Pensaba que tenía otra cosa que hacer, pero resulta que, dijo ella. Agitó las manos y caminó sin mirar atrás hacia el porche del hotel. Cuando llegó a su segundo piso, vio a alguien sentado cerca de su puerta. Aquí no había luces encendidas durante el día, y el pasillo estaba en penumbra. Judy tuvo que acercarse mucho para poder ver.
Una joven rubia, con un vestido fino como medias y chaqueta de cuero, sentada en el suelo. Por fin, dijo enfadada, como si hubieran quedado y Judy llegara tarde, más tarde de lo que habían acordado, tengo mi propia vida. Y se supone que yo tengo que hacer la tuya. Judy no podía creer lo que veía en sus ojos, era el mismo Yuji frente a ella. ¿De qué la conocía, a esta casi chica? Parecía una cantante de algún café chanteuse. Tenía los ojos pintados muy brillantes, probablemente con 1 kilo de rímel en cada uno, nada menos. Se había aclarado el pelo en alguna peluquería, no en casa. Era muy claro, casi blanco, y cada pelo parecía brillar, jugar con el color. Cuando Judy era niña, tenía una muñeca con semejante Sebel Edgar. Cuando Judy se puso de pie, era bajita. Esbelta, grácil, una muñeca de verdad. Y sin embargo, ¿cómo la conocía? Judy quería hacerle preguntas, pero se recordó por enésima vez que debía contenerse, tener cuidado. Hay muchos sinvergüenzas por ahí. Sobre todo los que se aprovechan del dolor ajeno. Un hombre con el alma herida está especialmente indefenso. ¿Qué es lo que quiere?, preguntó Judy mientras abría la puerta de su habitación. ¿Vas a ayudarme?, volvió a sonar la voz de Judy como si todo hubiera quedado arreglado entre ellos. ¿Por qué iba a ayudarte? Judy tenía la opción de pinchar a la chica para que dejara de pincharla o cambiar ella misma a tú. No podía hacer esto último, Judy era mucho más joven que ella. Entonces, ¿por qué iba a ayudarte? Judy se sentó en el borde de la cama y señaló la única silla. Brrr, aquí también hace frío. Al menos pongamos un poco de té. ¿Ni siquiera una tetera? ¿Y si yo también tengo hambre? Sí, y una bebida, y tampoco hay sitio para dormir. Dime primero por qué pensaste que te ayudaría. Se miraron fijamente como si intentaran ver quién apartaba primero la mirada. Ninguno de los dos quería ser tonto y ceder, ninguno de los dos iba a ser el primero en casi encontrarse con el otro. Ambos no se caracterizaban por su astucia ni por su habilidad para volcar la situación a su favor. Te diré quién me envió y cómo te encontré. Dame algo, por favor, no tengo ni un céntimo. Volví a este pueblo por ti, y ahora me estoy escondiendo. No puedo volver a casa. Judy se levantó con un suspiro y se obligó a hacer las tareas domésticas. Siempre se sentía agotada al anochecer. Pero últimamente nadie le había impedido acostarse temprano, a veces incluso al atardecer. Sabía que se sacudiría rápidamente el primer cansancio y que luego sufriría de insomnio. Pero no podía evitarlo. Apenas podía moverse, como en un sueño. Hirvió agua en su invariable jarra de medio litro. Hizo un poco de sopa hot mug, sacó un paquete de pan seco. Para eso eran. Y pensó que, como de costumbre, llevaría esta escasa provisión a casa. Yuji devoró esta escasa, como diría la redacción, comida para indigentes con la avidez de un niño de la calle. Miró una vez más a Judy y no le preguntó si tenía brandy para añadir a su café. De algún modo podría arreglárselas. Aunque era mejor no contar esas historias sobrio. Asterisco asterisco. Al principio, estaba el armario. ¿O por dónde empezar? ¿Con mamá consiguiendo un trabajo nocturno? Quiero decir, ¿qué es un trabajo nocturno cuando tu hijo acaba de empezar la escuela? Pero mamá consiguió un trabajo como guardia de seguridad. Y a pesar de que lamentaba dejar atrás a Eugie, mamá se hizo la desentendida. Hay vecinos por todos lados, dijo, si necesitas algo, llama a su puerta. Sí, con vecinos así, no necesitas ladrones ni maniáticos. Serían como cualquier otro. Mamá y Eugie vivían en un antiguo dormitorio. Una vez les habían permitido privatizar las habitaciones, y los más pobres del pueblo parecían haber conseguido su propio lugar. Pero desde entonces, nadie vigilaba el estado del dormitorio, y empezó a deteriorarse con sorprendente rapidez. A nadie se le habría ocurrido hacer películas de terror en su pequeño pueblo, pero es una pena. Y el dormitorio sería el mejor lugar para ello. Paredes hechas jirones en el pasillo, un retrete con los cristales rotos y una plancha de madera contrachapada, una sola estufa en la cocina común.
Las habitaciones eran todas pequeñas y pequeñas. Si había una cama junto a la ventana, podías abrir y cerrar la puerta principal tumbado en la cama, solo tenías que estirarte. Y la audibilidad era como una madre. Las paredes eran como de papel. Todas las mañanas el vecino pegaba a su mujer, las tías discutían para averiguar quién había robado el pollo de la olla, los niños de todas las edades gritaban, en la habitación del fondo el gato quería casarse. Tal vez la mejor salida en aquellas noches en que mamá se iba de guardia era cerrar al menos un endeble pestillo y quedarse callado como un ratón. Daba miedo sobre todo cuando empezaban a llamar a la puerta. ¿Quién sabe por qué? Y entonces mamá compró un armario. Era viejo, se lo había quitado de las manos a alguien, tentada por su baratura. Madera auténtica, reseca por los años, el tipo de armarios que solían fabricar en los 50. El armario había sido colocado en un rincón, pero seguía ocupando la mitad de la habitación. Y como Yuji descubrió casi de inmediato, la puerta no cerraba del todo. Siempre quedaba abierta, del tamaño de la palma de la mano de un niño. Y eso asustaba especialmente por la noche. Cuando la niña se obligaba a apagar la luz, sus ojos se acostumbraban a la oscuridad al cabo de unos minutos, y podía ver los contornos de los objetos, incluso averiguar qué había dónde. Pero allí, en el armario, reinaba una oscuridad impenetrable. La segunda parte del armario, la de los estantes de lino, era estrecha. Y esta, por la que Eugie podía meterse hasta el fondo, no tenía picaporte. Su madre nunca se habría molestado en comprar una, en atornillarla. Y no importaba cuántas veces Yuji tratara de cerrar la puerta con un trozo de papel doblado en 4, volvía a abrirse chirriando. Era inútil quejarse a su madre. Por supuesto, seguirían las burlas, qué niña tan grande, pero le da miedo el armario. Yuji intentó luchar contra sus miedos. Durante el día, cuando había luz, se metía dentro y permanecía sentada largos ratos, convenciéndose a sí misma de que todo a su alrededor era tan ordinario. Colgantes y olores de polvo y viejo abrigo de piel falsa de mamá, junto a unas perchas con vestidos tan familiares. Pero alguien vivía en el armario por la noche, Yuji lo sabía con certeza. No había leído sobre Narnia, ni de niña ni de mayor, nunca le habían gustado los libros. Pero si ocurría un milagro y alguien le hablaba de ello, se atrevería a contárselo. Este armario no tiene una puerta trasera que dé a una tierra mágica. No, la oscuridad teje allí una especie de figura que se hace más y más real a cada momento que pasa. Yuji no tenía a dónde ir, se estaba acostumbrando a quien se había instalado en su habitación. Y cuanto más se acostumbraba a él, más se le revelaba. Ya podía reconocer el brillo de sus ojos, los dedos largos, delgados y huesudos, la nariz con chichón. Yuji vaciló a la hora de hablar con aquel temible visitante. De hecho, cuando le vio, no estaba segura de poder emitir sonido alguno. Definitivamente, se le estaba quitando la voz. Sus nervios estaban a flor de piel y, en momentos así, su visión se volvía especialmente vívida y su oído captaba sonidos que antes no podía distinguir. Cuando Yuji fue al colegio, se sintió mejor. Su madre, sin dudarlo, la metió en el grupo extraescolar, de la mañana a la noche había compañeros a su alrededor. Y tenía que esforzarse mucho para entender lo que quería el profesor y no suspender. Cuando su madre veía malas notas en su cuaderno, en el mejor de los casos le gritaba a su hija y, en el peor, la abofeteaba con lo que tuviera a mano, un tendedero doblado o un cinturón con una pesada hebilla que le dejaba moratones durante mucho tiempo. Las habilidades de Yuji eran muy medias, y no tenía capacidad de atención en absoluto, iba saltando de un lado a otro a toda velocidad, incapaz de concentrarse en nada, y se conformaba con sacar un sobresaliente. Con el tiempo, su madre aceptó los sobresalientes y no exigió más. Yuji se acostumbró tanto a estudiar que no se sentía agotada por las noches. Y entonces volvieron las noches en vela. No, si su madre estaba en casa, no pasaba nada. Yuji se quedaba dormida entre ella y la pared, y sabía que era el lugar más seguro del mundo, nadie podía atraparla. Pero cuando mamá estaba de guardia, ella también comenzó a ver a este hombre extraño durante el día. A veces incluso varias veces al día. Lo veía aquí y allá.
Allí estaba en el kiosco, comprando un periódico. El familiar perfil jorobado, el pelo negro ondulado. Yuji se acerca, apretando los dientes, tiene que enfrentarse a sus miedos y de repente ve que se trata de un hombre completamente distinto, no de sus pesadillas. Y aquí está, en el centro comercial, y ve a un hombre con un abrigo negro en las escaleras mecánicas. En el terraplén, en el bus. Yuji estaba ahora merodeando por donde podía. Fingió quedarse a dormir accidentalmente en casa de su amiga. Pidió ir a ver a la única pariente que vivía con ellas en la misma ciudad, la abuela de una prima tercera, que no estaba nada contenta con su presencia, pero no echó a Yuji por la noche. Luego resultó que la chica tenía buen oído y una voz bonita, la llamaron de varios círculos a la vez, pero Yuji se matriculó en el que la profesora era más amable, y se hizo con su patrocinio. Después de las clases solía llamarla para cenar, daba de comer a Yuji junto con sus hijos y, cuando la niña decía que hoy su madre estaba de guardia, la tumbaba en el sofá. La cosa acabó mal, llamaron a la madre de Yuji a la escuela y le pidieron que cambiara de trabajo. No tiene derecho a dejar sola a una niña menor de edad, le dijo el director, si lo deja todo como está, nos molestaremos en meter a Yuji en un internado. La madre volvió a casa, se sentó y lloró. Amargamente, como una niña. O tal vez se sentía como una niña en esos momentos. Que había estado cargando un pesado carro durante mucho, mucho tiempo. Pero entonces se le acabaron las fuerzas. Todo se había ido. Por completo. Yuji intentó abrazar a su madre, pero ella la apartó y gritó. Vete. Vete a tu internado. Tú te lo has buscado. No eres feliz en casa. Siempre estás alimentado, puedes hacer lo que quieras. Y allí los educadores te enseñarán una vida feliz. Y yo haré lo que quiera. Me casaré, y te follaré. Lejos y por mucho tiempo. La madre gritó tanto que vinieron los vecinos. Regañaron a Yuji, dijeron que gracias a tu madre eres lo único que te mantiene con vida. Luego se la llevaron durante mucho tiempo, y volvió en mitad de la noche, oliendo como olía el tío Seriosa todos los días. Yuji no sabía que era el olor del vodka. Pero eso no le importaba. Porque esa noche, el que siempre había temido le habló por primera vez. Se sentó en el borde de la cama, ingrávido, y dijo, ¿lo oyó ella, o era su voz en su cabeza? Pronto saldrás de aquí. Parecía que se podía poner una condición a la madre, o el armario o yo. Pero Yuji sabía de algún modo que esa criatura que había llegado hasta ellos no se iba a ir a ninguna parte, había elegido su casa, y la había elegido a ella. Así que solo había una forma de hacer que su presencia se sintiera menos. Allí, en la casa, se hacía cada vez más evidente, crepitando y chisporroteando como cables eléctricos. Debía pasar menos noches en casa. Desde los 15 años, Yuji se quedaba con cualquiera que la llamara. Podían ser amigas, ya fueran íntimas o simples conocidas casuales. O grupos de jóvenes. O algún chico cuyos padres se habían mudado. A Yugi le daba igual quien estuviera mientras hubiera otras paredes. Su madre la miró como si estuviera perdida. Es una ciudad pequeña. Tanta gente ya te conoce aquí, cerca, su madre la sacudió con aprensión, termina la escuela y vete. Pero fue antes. Yuji aceptó un trabajo en una cafetería. Música en directo. Los músicos tocan, ella canta. El café era más que suficiente para su talento. Por primera vez, tenía dinero propio. Pensó que era mucho dinero. No solo le pagaba el dueño, sino que los clientes le daban papeles en la mano y algunos en el sujetador. Yuji tenía que dejarse la piel para que no la echaran de aquí. Soñaba con alquilar su propio rincón e invitar a alguien a vivir con ella. Parece que su miedo a estar sola la acompañará siempre. Era la última con la que Euji había hecho amistad, y las chicas a veces se daban un festín nocturno de 10 minutos después de que el café cerrara a medianoche, comiendo un pastel o una pera grande y un trago de coñac. Sin embargo, Euji se hacía notar aquí, y rara vez salía sola del café. Aquella noche se sintió atraída por un hombre unos 20 años mayor que ella, pero de mirada amable. Pagó a los músicos, les pagó bien.
Y le pidió que le diera a Eugie el resto de la noche libre. Y luego se sentaron en un despacho aparte, y no hubo tonterías, salvo que el tío había dado de cenar a Eugie, y ella estaba borracha, sin pedirle permiso. Se sentó en el brazo de la silla, frotando el cabello ralo de su nueva amiga. Era como una pelusa, y eso hizo reír a Eugie. El tío jugaba a las cartas, y no paraba de perder. Su compañero, más joven y más guapo, en opinión de Eugenio, había ganado más dinero en una hora de lo que Eugenio habría ganado en un año. Luke, que así se llamaba el nuevo amigo, no parecía disgustado, pero le temblaban las manos. Yuji quiso consolarlo, o al menos decirle que dejara de jugar, pero se quedó boquiabierto. A espaldas de su oponente, Luke vio a su hombre negro. Sus miradas se encontraron, y Yuji, que no era un experto en poesía ni en prosa, pensó que sus ojos eran como esas bandas reflectantes de las chaquetas de los peones camineros. Un brillo acerado. Y el negro hizo un gesto despectivo, tocó la cabeza de su compañero de cartas, y fue como si hubiera tirado algo. No había otra forma de interpretarlo. Tal vez si Yuji no hubiera estado tan borracha, no habría dicho nada. Pero estaba bastante borracha, y realmente no le importó. ¿Por qué necesitas tanto dinero?, preguntó. De todas formas, estás a punto de morir. El hombre negro ya no estaba en la habitación. Pero ambos hombres se quedaron paralizados. ¿Qué está diciendo?, preguntó Luke a su adversario. No prestes atención, a la chica ya se le ha metido el champán en los ojos, intentó bromear Luke, pero supongo que ya es suficiente por hoy. Yuji se fue a pasar la noche a casa de su nuevo amigo. Al amanecer, Luke recibió una llamada. Acababa de empezar a contestar, y entonces apretó con fuerza el hombro de Yuji. ¿Tu trabajo? ¿Cómo lo has sabido? Eugie le miró con ojos asustados. Aquella vez, se había salido con la suya. Con lágrimas y mocos. Histérica. Yuji le había asegurado sinceramente que ella no sabía, ni podía saber nada, que había sido una borracha, diciendo lo que podía. Ella solo se había sentido mal por Luke, que este tipo astuto le había ganado. Vale, una vez cada 100 años se dispara un arma, dijo Luke, y detuvo el interrogatorio. Yuji aún tenía la oportunidad de olvidarlo todo, de fingir que era como los demás. Sobre todo porque estaba terriblemente asustada. Pero Black empezó a aparecérsele cada vez más a menudo. No tenía fuerzas para fingir que no se había dado cuenta de su presencia. Mucho más tarde, aunque Yuji estaba lejos de la poesía, se le ocurrió que Black era una especie de ángel de la muerte. Si ella lo veía parado sobre el hombro de un hombre, entonces sus días estaban contados. Si se iría al otro mundo mañana, o dentro de unos días, no importaba. Pero Yuji no podía acostumbrarse, el corazón se le hundía en los talones cada vez que veía una figura conocida. Entonces empezó a murmurar, y a veces a agitar las manos, vete, vete. Y los que le hablaban empezaron a mirarla, y a retorcerle los dedos en la sien, género, la chica con mal genio, necesitas beber menos. A partir de ahí la cosa empeoró. La propia Yuji pensó con amargura, se ha entrenado sola. Empezó a ver gente que necesitaba que le dijeran algo. Gente que anhelaba la oportunidad, pero no la tenía. No importaba si estaban vivos o muertos. Por regla general, los vivos estaban lejos y se perdía el contacto con ellos. Entonces recordó a una niña que añoraba a su padre, la madre decidió divorciarse y se llevó a la niña. Los sentimientos de la niña eran muy fuertes, porque Yuji la había visto durante mucho tiempo. Solo le dijo, no puedo ayudarte. Luego la historia del testamento. Cuando su abuela, que acababa de fallecer, intentó comunicarse con ella. Todo terminó bien sin la intervención de Eugenia. En el momento en que el testamento salió a la luz, todos los bienes fueron a parar al marido soltero de la anciana, no a sus parientes con manos de rastrillo. Y a medida que el caso avanzaba, más gente veía a Eugenia. No soy un telégrafo ni un transmisor, intentó replicar, déjenme en paz. Pero en vano gritaba, agitaba las manos y trataba de explicar algo a aquellos a quienes nadie más que ella podía ver.
No causaba ninguna impresión en sus interlocutores, y a veces era más fácil hacer lo que le pedían que conseguir que los fantasmas la soltaran. Yuji marcó un número, diciendo algunas frases en tono irritado. Hubo un silencio atónito al otro lado. Colgó y preguntó al vacío, ¿ya está? Y si la respuesta era el silencio, suspiró aliviada. Nunca había oído hablar de los psíquicos, y no iba a enterarse de nada sobre sus habilidades, que había descubierto tan de repente. Yuji, más bien, las consideraba una maldición, y soñaba con deshacerse de ellas. Pero su comportamiento asustó mucho a su propia madre. Primero observó a su hija con la boca entreabierta mientras mantenía otra conversación, y luego la interrogó. ¿Bebes o te drogas? Respira. Enséñame las manos. Al no escuchar las garantías de Yuji de que no había tomado ni una gota desde que empezó el chivatazo, su madre la arrastró hasta el dispensario psiconeurológico. En su pueblo se creía que la gente normal iba allí solo para hacerse un examen médico. Y todos los demás que acuden allí son desafortunados o familiares de desafortunados. Alcohólicos, drogadictos y sus parientes. Para el resto era algo vergonzoso ir allí. Así que la madre fue sola y, al parecer, contó un montón de historias sobre Yuji que la convencieron de que había que internar a la niña, no había otra salida. Pero como Yuji aún no había sido diagnosticada, y aún no era una amenaza para la sociedad, es decir, no iba por ahí desnuda y con un cuchillo en las manos, no se la podían llevar a la fuerza, tenía que venir voluntariamente. Si vienes conmigo, irás al manicomio, su madre no iba a tolerar objeciones. Esta vez Yuji no vio a Black a espaldas de su madre. Se limitó a sacudir la cabeza y luego señaló por la ventana. Allí estaba el lecho del ferrocarril. Y por la noche, Yuji recibió una llamada telefónica de un hombre desconocido cuya voz era a la vez congraciadora y espeluznante. ¿Estás en casa, cariño?, preguntó. Y, aunque Yuji solía hablar primero y pensar después, esta vez se asustó. ¿Qué querías? No se le ocurrió una respuesta mejor. Tenemos a un hombre desaparecido, oyó, y sintió que la piel se le ponía de gallina. Un hombre importante. Y tenemos la suposición de que está muerto. Y usted, dicen, usted tiene un canal directamente con el cosmos se establece. No como otros, además hubo un florido juramento, clarividentes. Así que nos vas a decir todo. Si nuestro amigo está vivo o no, y si no, quién lo hizo, y dónde fue enterrado o ahogado. ¿Trato hecho, cariño? Yo. No puedo. Yuji no lo dijo, solo lo murmuró. Puedes, le aseguró su voz con afecto. Todos nos hablan bien. Y así no les ofendemos. Incluso te daremos las gracias, cariño. Espera, que vamos de camino arriba. Yuji tiró el teléfono, con manos temblorosas metió su pasaporte y todo el dinero que tenía en casa, y que su madre dijera que lo había robado, en su bolso, que era más bien un neceser con cadena. Se puso una chaqueta de cuero que estaba colgada en el perchero y, por desgracia, no tenía otro calzado, se calzó unos mocasines de tacón alto. Tal vez su segundo talento, además de oír voces, era la capacidad de correr con aquellos tacones. Sin cerrar la puerta con llave, cosa que estaba terminantemente prohibida en el dormitorio, hasta la ropa mojada que se secaba en el radiador era robada. Yuji salió volando por el pasillo y corrió por la pequeña y estrecha escalera que nadie utilizaba nunca. Era una especie de puerta trasera, y los inquilinos habían estado tirando trastos ahí abajo, y aún quedaba mucho camino por recorrer. Yuji abrió la puerta con un dedo primero, y vio que había un jeep negro a la entrada del dormitorio. No es que aquí nadie tuviera coches de ese tipo, es que ni siquiera conocían a nadie con coches de ese tipo. Afortunadamente, hacía tiempo que había oscurecido. La chica se escabulló por la entrada, se agachó, corrió unos pasos, escondiéndose detrás de los arbustos de lilas, y cuando fue imposible verla desde el coche, se dirigió con pasos rápidos y fáciles, más bien, a la estación de tren. Un par de veces por el camino la confundieron con una chica de virtud fácil y le ofrecieron un trabajo en su especialidad, pero Yuji se estremeció tanto, parecía tan aterrorizada, que la dejaron atrás. Una hora más tarde subió a un tren,
el primero que paró en el andén. Asterisco. Judy se frotó la frente con cansancio. No colecciono historias insólitas. Lo que quiero saber es por qué yo. ¿Por qué yo? Estaba intentando liarla, dijo Judy, pero resulta que me han llevado hasta ti. ¿Por quién? Bueno, supongo que tus voces te susurraron. Y decidiste volver aquí, pero no volviste a casa porque te están buscando y amenazando. ¿No es así? Casi. Me quedaré en tu casa esta noche, ¿vale? Pero solo estaré aquí hasta mañana. Terminaré mi artículo mañana y luego volveré a casa. Dijeron que me ayudarías. Yuji la miró con ojos negros que ardían. ¿Quién? Tuyos. El marido y la hija. Aunque la hija no decía nada la mayor parte del tiempo. Ese que habla es tu Mac. Mira, suplicó Judy, puedo entenderlo. Se ha escrito mucho sobre mi tragedia. Puede que fuera hace mucho tiempo, pero lo leíste en alguna parte. Eres una vidente, una medium. No sé cómo llamarte. Ahora mismo estoy dispuesta a creer cualquier cosa. Pero te lo ruego, de verdad, dime que te lo has inventado todo porque quieres algo de mí. Prefiero ayudarte a cambio de nada a que me tortures, Or. Judy tuvo de pronto un pensamiento, tanto que se llevó la mano a la mejilla. ¿O eras amiga de Mac? Eres joven, eres guapa. Quizá me lo ocultó. Quieren que sepas que les va bien, dijo Eugie con enfado. Y tú tienes demasiadas cosas importantes que hacer como para andar por ahí como un zombi. Pero eso se le ocurre a cualquiera. Acercarse a cualquier pariente que sufre y decirle, tus difuntos están bien, no te preocupes. Judy se volvió hacia la ventana y le temblaron los hombros. El dragón azul, dijo Yuji en el mismo tono de enfado, el dragón azul del delantal. Lo pusiste junto a tu hija porque era su juguete favorito. Y lo cubriste con una manta para que ninguna abuela del funeral dijera que no debía estar allí. ¿Cómo lo sabías? Los ojos de Judy se abrieron de par en par, no es nadie. Dímelo otra vez, sigo esperando un milagro. ¿A lo mejor no son? Por última vez, Yuji musitaba las palabras, déjalos ir. Luego verás por ti mismo que están bien. Lo verás si lo haces bien. Pero tienes que ayudarme. ¿Cómo? Judy lo gritó, en un susurro, pero lo gritó. No lo sé, dijo Eugie. Cuando empezaban a acomodarse para pasar la noche, la niña preguntó. Vamos a mover las camas. ¿Quieres dormir contra la pared como cuando eras niña? No te rías. No estoy acostumbrado, cuanto más lejos estoy, más miedo me da. Yuji llegó a estremecerse, y lo que más le gusta es venir por la noche. No me importa quién esté cerca, mientras sea un alma viviente. Los últimos días debieron de agotarla, porque se quedó dormida antes de que pudiera ponerse cómoda en la cama. Judy se despertó a altas horas de la noche, como de costumbre. Suspiró, pensando que tendría que quedarse así algún tiempo, hablando consigo misma para dormir un poco más, y apartando los pensamientos que seguían entrando y saliendo de su cabeza. Recorrió con la mirada la habitación casi vacía del hotel. Había una farola encendida al otro lado de la calle, así que Judy pudo ver claramente las rayas en el papel pintado, y las cosas tiradas en la silla, y el perchero de la esquina, cerca del cual la oscuridad se había espesado y parecía adoptar la imagen de un hombre. No podía ser, era solo la imaginación jugando. Cuando Judy era niña, al dormirse, solía fijarse en el dibujo de la alfombra, distinguiendo graciosos animales en los zigzags y rizos de lana de colores. Y una vez en el cuadro, donde aparecía un ramo de flores, vio toda una escena. No era una flor rosa, sino el rostro de una muchacha, y los pétalos de una dalia cereza oscura se plegaban en el feo perfil de un hombre que se inclinaba y parecía amenazar a la muchacha rosa. Fulano de tal ahora. Tal y tal ahora. O es mi imaginación o estoy soñando, se dijo Judy. El corazón le latía con fuerza contra las costillas, y podía oír aquel retumbar. Vio a un hombre de pie en un rincón oscuro. Alto, muy delgado, vestía ropas negras que se perdían contra aquel fondo. Pudo distinguir claramente el rostro pálido y las manos.
y aquellos ojos, con los que la oscuridad no tenía nada que ver, que brillaban por sí solos. Soltó la mano de Yuji, a la que se encontró agarrada. Y se dio cuenta de que, efectivamente, lo había soñado todo. La percha era solo una percha, con la chaqueta de la chica colgada, y eso era todo, eso era todo. Judy murmuró en sueños, como si estuviera hablando con alguien. Judy alargó la mano para despertarla, y no se atrevió a tocarla. Tenía miedo de volver a ver al hombre desconocido. Asterisco asterisco. Al día siguiente, el tiempo pasó rápido. Ambas casi se quedan dormidas. Judy se apresuraba a hacer las maletas para el funeral. Eugie se limitó a negar con la cabeza cuando Judy le preguntó si quería ir. No me corresponde, no tengo que ir al cementerio. Ayer mismo Judy pensó que lo pasaría tan mal en el funeral como antes. No solo sentiría pena por los familiares, sino que también lloraría su propia pérdida. Esta vez, sin embargo, pudo trabajar. No se atrevió a ir a ver a la madre de Sam, la mujer apenas podía mantenerse en pie, pero habló con su hermana, con su prometida. Y, para su sorpresa, se dio cuenta de que le estaban agradecidos. Sasha se ha ido para siempre, pero Judy participa en lo que seguirá siendo un recuerdo. Ella escribirá el artículo, la gente lo leerá, la familia conservará el recorte de periódico aunque amarillee con el tiempo. Cuando terminó la parte de luto de la ceremonia y las numerosas coronas cubrieron la fresca colina, Edgar se acercó a Judy. ¿Vas a ir al velatorio?, preguntó. Judy vio una salida para saber que él no se había olvidado de ella. Tengo que volver, dijo ella. ¿Y? Edgar, si te digo una cosa, ¿prometes no compartirla con nadie? Podía percibir lo intrigado que estaba. Al principio quiso preguntar algo, pero luego se limitó a asentir. ¿Recuerdas que ayer me hablaste de la chica? ¿Yuji? Bueno, se está quedando en mi habitación. ¿Puedes parar en el hotel para que podamos salir y subirnos a tu coche sin que nadie se dé cuenta? Tenemos que salir de la ciudad. Entiendo, es un largo camino hasta mi casa, y no en tu vieja Victoria, pero al menos hasta el pueblo vecino, para que allí podamos tomar un autobús o un tren eléctrico. ¿Eugie mató a alguien? En realidad no, pero ella tiene miedo de eso, de sí misma. ¿Puedes ayudarme? No hay problema, dijo con firmeza. Y no insultes a mi vieja, la estoy desempolvando, es optimista y alegre. Así que te llevaré a donde tengas que ir. Y te pagaré lo que tú digas. Vale, dijo, déjame que te deje primero en el hotel y, mientras te arreglas, me paso un momento por la cafetería. Si no, la familia de Sam no lo entenderá, se ofenderá. Quiero decir, hemos sido amigos durante años. Eugie no tenía nada que empacar. Se limitó a hacer un gesto con las manos cuando Judy le dijo que mirara si había olvidado algo en su habitación. ¿Sabes?, dijo Judy, ahora te creo. Eugie se estremeció. Vino por la noche, ¿verdad? ¿Qué estaba soñando? Pensé que ibas a empezar a gritar en sueños. Todavía no lo sabes todo, dijo Yuji. Te lo contaré más tarde, porque de todos modos no puedo hacerlo solo. Judy cerró la habitación y se sorprendió a sí misma cogiendo la mano de Eugie como una niña pequeña. Caminaron por el pasillo del hotel con la mano de Eugie en la suya, pero Judy no vio ninguna entidad de otro mundo. No llegaron a casa hasta bien entrada la noche. Judy apreció el tacto de Edgar. Cuando Eugie subió al coche por primera vez, él la saludó y no hizo más preguntas. La chica también se sorprendió. Al principio, Judy la había catalogado como una de esas personas que no podían callarse, cuya boca no se cerraba. Pero Eugie estuvo callada todo el camino, apoyada en su brazo y mirando por la ventanilla, y Judy no captó ni una sola vez su mirada ardiente. Cuando el coche se detuvo frente a la entrada de la casa de Judy, se acercaban las 11, y fue imposible no sugerirle a Edgar que se quedara a dormir. Judy así lo hizo, pero el hombre se negó. Apenas llegaría a tiempo para trabajar por la mañana. Y sí, empezó Judy. Estaba a punto de preguntar cómo se trabaja después de una noche en vela, pero Edgar la entendió sin palabras y se limitó a sonreír suavemente.
Soy conductor de ambulancias, y ya andamos escasos de personal. No hay nadie que pueda sustituirme. Judy se dio cuenta de que lamentaba separarse de Edgar. Se sentía más a gusto con él. Esperaba que Eugene no hubiera arrastrado la cola de un fantasma a su apartamento. Judy tenía un apartamento de 2 habitaciones, pero desde que Mac y Lillian habían muerto, solo había ocupado una, la grande, dividiéndola en 2 partes con cortinas. Había un sofá y sillones junto a la puerta, y una mesa de centro donde, si acaso, podía comer. Si Judy tenía visitas ocasionales, se sentaban allí. Y junto a la ventana, una cama y estanterías. El hogar de una mujer solitaria. Judy había convertido la pequeña habitación que había sido el dormitorio de ella y Mac en una especie de memorial. Incluso su suegra le había dicho que debía regalar casi toda su ropa de hombre y de niño, y llevar los juguetes a los niños del internado. Judy ni siquiera podía deshacerse de las viejas zapatillas pisoteadas que tanto le gustaban a Mac. Iba a dejar a Eugene en el sofá, pero entró en la pequeña habitación sin vacilar. Y se quedó helada en el umbral. Era como si hubiera compañía aquí reunida, y Yuji estuviera esperando a ser presentado. Entrecerró los ojos ante las fotos y los dibujos de las paredes, y luego empezó a decir algo en un susurro, tocando tanto las fotos como los dibujos con sus finos dedos. ¿Ves a alguien?, preguntó Judy también en un susurro. Judy no contestó, o tal vez no la oyó. Pero poco después se volvió hacia Judy y levantó las cejas interrogante. ¿Qué? ¿Puedes verlos, verdad? La voz de Judy sonaba casi envidiosa, y si te toco, tal vez yo también los vea. Euge parpadeó, como si se despertara. Acabo de decirles que tú también estarás bien. ¿Tienes comida? No lo sé, dijo Judy, siempre se me olvida. Abrió la nevera de la cocina y miró los estantes vacíos. Judy la siguió y miró por encima del hombro. Sí, resumió, no hay nada para que los ratones se cuelguen. Ni cuerda, ni jabón. Espera, Judy, acordándose de algo, miró en el congelador y sacó un paquete de albóndigas. Se lo mostró a Euge, casi triunfante. ¿Servirá? Hacía mucho tiempo que Judy no tenía una cena improvisada tan tarde. Tal vez solo cuando Mac la cortejaba, y habían vuelto al terminar la última película, hambrientos de comida, y aún más hambrientos el uno del otro. No se sentía sola con Euge cerca. Y Judy había tenido miedo de tener un gato. Ahora, en lugar de un gato, Euge tenía un gato propio. Judy le hizo una cama en el sofá. Menos mal que no tienes armario, le dijo Euge. Tengo un armario. ¿Se podría pensar que alguien vive allí, también? Y estoy embarazada, dijo Euge con rotundidad. Judy no lo entendió al principio, y luego se quedó tumbada un rato, digiriendo la información. ¿Y de quién? No pudo resistirse a la pregunta, aunque al principio no quería hacerla. No lo sé, la voz de Yuji era amarga tras algunas bravuconadas. ¿Qué crees que vas a hacer? La habitación estaba a oscuras, pero Judy creyó ver que el hombro de Euge se crispaba. Fue otro quien diablo sabe, en respuesta a su pregunta. Esto es lo que debe haber quedado sin decir antes. Esto es lo que ella debe ayudarla con. Asterisco. En las semanas y meses siguientes, el personal del trabajo, e incluso el director, a quien no le importaba la vida personal de los periodistas, se dieron cuenta de que Judy había cambiado. Había adelgazado y envejecido exteriormente, parecía estar tras una grave enfermedad, estaba perpetuamente preocupada, pero estaba volviendo. Judy ya no corría al cuarto de baño cuando los sollozos le llegaban a la garganta para llorar sin testigos. Ya no era motivo de lástima. Judy trabajaba casi como antes, ya no rechazaba encargos porque no podía aceptarlos. Se llevaba trabajo a casa y a menudo se sentaba frente al ordenador hasta altas horas de la noche. Necesitaba más dinero que antes, pero no podía obligar a Yuji a trabajar. Sobre todo porque habría ido a buscar trabajo como cantante de restaurante sin pensar en cómo cambiaría su aspecto en unos meses. Bueno, al menos accedió a inscribirse en la clínica prenatal. Pero, ¿qué hacer con esta chica que tiene mariposas en la cabeza? A Judy le gustaba Euge en casa de Judy.
En primer lugar, no había delincuentes buscándola. En segundo lugar, y lo más importante, no había visto a nadie aquí, nadie que la asustara por la noche. Para decepción de Judy, que ansiaba saber de los suyos. Pero Eugenie se pasaba el día sentada en casa y al final se aburría. Nunca he estado en el extranjero, le dijo a Judy, todos los demás lo han hecho, pero yo no. Tendré este bebé, conseguiré un trabajo y me iré contigo al fin del mundo. Judy se limitó a suspirar. Entonces se le ocurrió una idea. Tenía un amigo en Alemania. Un hombre extraño que había conocido en una sala de chat y con el que había mantenido correspondencia durante varios años. Sin pensarlo dos veces. Judy tenía entonces una familia, y él no tenía esposa, sino 5 hijos. La esposa pidió el divorcio y luego se casó con otro. Quizás se enamoró, o quizás solo quería deshacerse de un montón de ellos. Mientras hablaban, Judy recordó el alemán que había aprendido en la escuela. Y Willy había aprendido un poco de ruso. Se le daban mejor las palabras con una R retumbante y rodante, Kosmar. Karaul. Catastrofa. Judy sabía que Willy era un bicho raro porque se pasaba la vida viajando por distintos pueblos y enseñando trucos. Y parecía estar buscando una niñera para sus hijos. Judy incluso admitió que una niñera que tuviera un hijo propio sería tomada por Willy. Por supuesto, ella dudaba de la aptitud de Eugenie para tal labor, pero qué demonios. También debía haber algo de instinto maternal en esa chica. Déjame presentarte a alguien, le dijo a Judy. Si sale bien, quizá te llame más tarde. Judy no esperaba que su sugerencia diera en el blanco. O mejor dicho, no esperaba que tuviera tal efecto. Willy había perdido la cabeza por una rubia con aspecto de modelo, y ella era tan espontánea como una niña. Era un misterio para Judy cómo se las arreglaban para explicarse. Eugenie era completamente incapaz de aprender una docena de palabras. Pero ahora tenía un trabajo que hacer. Al volver a casa del trabajo, Judy oía reír a Eugenie, con voz animada. ¿Contrató Willy a alguien para hacer la traducción simultánea?, preguntó de pasada. Parece que no le importa lo que yo diga, Eugenie abrió aún más los ojos, solo le gusta escucharme. Pero, ¿te ha prometido ya algo? ¿Quiere invitarte a sentarte con sus chicos? No, dijo Eugenie, quiero decir, por supuesto que sí. Pero solo de visita. Vaya, me trata como a una reina. Maldijo. Le ocurría cuando estaba excitada, y Judy no podía evitarlo. Espera, ¿qué pasa con el bebé? ¿Te está invitando a entrar con el bebé? Estaba sujetando la cámara para que no viera que estaba embarazada, admitió Judy. De todos modos, es demasiado pronto para pensar en ir. Tendré al bebé. Hace un año, Judy pensaba que pasaría la Nochevieja en un cementerio con su familia. Como esa conmovedora pintura de la anciana junto a la tumba cubierta de nieve. Y ella también iría con los suyos, les llevaría un arbolito de Navidad, encendería velas. En lugar de eso, se quedó bajo las ventanas del hospital de maternidad. Debido a la cuarentena, se cancelaron todas las visitas, pero Eugenie se subió al alféizar, sacó la cabeza por la ventana y ella y Judy hablaron como si nada hubiera pasado. A Eugenie no le molestó en absoluto que las familias de otras mujeres estuvieran cerca con flores y globos. Tuve un parto ejemplar, presumió, ni siquiera chillé una vez. El médico me dijo, todo el mundo debería ser como tú. Pero luego me tumbé, no podía levantarme, no tenía fuerzas. Me sentía tan seca, como si la noche anterior hubiera estado bebiendo toda la noche. Y al lado había un lavabo, del que goteaba agua. Me preguntaba cómo podría arrastrarme hasta él. Judy sacudió la cabeza, Eugenie era incorregible. Lo que no sabía era que había una cosa que la chica no le había contado. Lo presentía, pero no quería creer que fuera a ocurrir. Durante estos meses había descansado su alma en casa de Judy. No había salido de casa a propósito, para no ver nada terrible, para no permitir que lo ajeno se le acercara. Y en casa, las paredes eran suyas. Pero aquí, en la sala de partos, allí estaba él. Quizá por eso Yuji perdió la voz y no chilló ante las palabras del médico.
Y el momento más aterrador fue cuando Black se acercó y puso la mano sobre su bebé. Una pequeña recién nacida. El bebé no gritó, no emitió sonido alguno. Tanto el pediatra como las enfermeras estaban haciendo algo allí, intercambiando rápidas frases de ansiedad. Eugene no las entendía. Solo se dio cuenta de que la mano del bebé que entraba en su campo de visión no era rosa como debía, sino morada. El hombre negro volvió la cara hacia Yuji, y ella volvió a ver sus ojos de color metálico y sus pupilas antinaturalmente brillantes. ¿Cómo se las arreglan todas las personas que se agolpan aquí para no fijarse en él? ¿Cómo no se dan cuenta de que ha venido a por su bebé? Esto es lo que había estado esperando todo este tiempo. Este es el sacrificio que tuvo que pagar por el don de la clarividencia. Yuji yacía allí, incapaz de moverse, entumecido por el terror. Dándose cuenta de que no tenía control sobre nada, porque siempre era como él quería, el hombre negro de su pesadilla. Y entonces la niña levantó la mano. Uno podría haber considerado su movimiento normal para un niño, pero eso no fue lo que Yuji vio. Estaba lejos de cualquier tipo de fe, pero ahora le parecía que era un gesto de perdón, de bendición, de despedida. Y por primera vez en la memoria de Yuji, ese hombre, esa criatura que la había mantenido en vilo durante años, empezó a desaparecer ante sus ojos. No había contorno de la figura, solo humo negro, o tal vez se estaba oscureciendo en sus ojos. Yuji parpadeó, ahora solo veía a los médicos, la lámpara, la mesa. Y su niña por fin lloró. Y fue el llanto habitual de un bebé. Asterisco. ¿Qué? Acaba de decir eso. Edgar no se lo podía creer. Sí, confirmó Judy. Me dio el bebé como si fuera un ramo de flores. Este es mi regalo para ti por todo lo que has hecho por mí. Y se fue a buscar un pasaporte. En una rayuela. ¿Y qué vas a hacer tú? Preguntó Edgar con cautela. Por si acaso firma una renuncia. La chica todavía tiene una abuela, bastante joven. A Yuri le silba el viento entre las orejas, pero probablemente sea mejor entregar la niña a su abuela que a un orfanato. Judy no sabía cómo había sucedido, pero durante todos estos meses Edgar y ella habían estado devolviendo llamadas telefónicas o correos electrónicos de vez en cuando. Y su relación crecía cada vez más en confianza. Incluso con sus compañeros de la redacción, Judy no era tan franca como con este hombre que vivía tan lejos de ella. Se lo pregunté de otra manera, me confió Judy, si renuncias a la pequeña, ¿la querrá tu madre? Y Eugie se limitó a hacer un gesto con las manos, diciendo, mamá está contenta de que no me haya equivocado de camino. Ha puesto su vida en mí, y estaba segura de que me había metido en algo malo. ¿Y ahora tengo que responsabilizarme de mi nieta? De ninguna manera en el infierno. En resumen, Yuji confía en que todo saldrá bien. Eje. Y no piensa en cómo vas a salir de esta. Con un niño tan pequeño, debería quedarse en casa, y está trabajando. Pero por primera vez, Edgar pudo oír la emoción en la voz de Judy. Haré que funcione. Me tomaré unas vacaciones, luego una excedencia y tal vez acepte un trabajo autónomo para poder trabajar desde casa. ¿Cómo se llama el bebé? Preguntó Edgar, dándose por vencido. Elena. Pero no Lillian, la voz de Judy ni siquiera vaciló, ¿por qué? Ya sabes. En casa será Lelia. Y en su partida de nacimiento pondrá Helen Miller. Judy se marchó en cuanto se resolvieron los trámites. Las señoras de los servicios sociales intentaron convencerla de que no dejara huérfana a su hija. Pero Eugie las miró como si no se dieran cuenta de lo obvio. No parí por mí, parí por ella, y con el mismo bolígrafo que utilizó para firmar los papeles, señaló a Judy, es su hija. Con el tiempo, se dieron por vencidos. Al principio, Eugie llamaba a menudo. Me contó que la familia de Willy la había acogido como a su invitada más querida. Que había congeniado rápidamente con todos e incluso había aprendido a hacer trucos de magia. Que los chicos se habían encariñado con ella, y su padre. Entonces llegó la foto, Yuji con un vestido rosa hasta el suelo, y junto a una radiante Willy con un ramo de flores. A partir de entonces, las llamadas fueron cada vez menos frecuentes. Yuji fue creciendo en su nueva vida.
Incluso aprendió a hablar algo de alemán. Para el verano, la vida había vuelto a su cauce. Judy se ganaba la vida como autónoma. Estaba claro que hasta que el bebé no creciera un poco, ir a trabajar era imposible. Los días pasaban volando antes de darse cuenta. Y si de vez en cuando había un momento libre, Judy dibujaba. Una afición infantil resucitada. Pero ahora dibujaba temas extraños. Paisajes futuristas, mundos hipnotizantemente bellos. Edgar invitó a Judy y al bebé a pasar el verano con él. Es tan tranquilo y el aire es tan agradable, escribió, que puedes pasear con el cochecito todo el día. Y luego será bueno instalarse en algún lugar junto al río. Lelia se dormirá, y tú y yo hablaremos todo lo que queramos. No esperaba echarte tanto de menos. Ya no había monumento en el apartamento de Judy. Le había dado la pequeña habitación a la niña, y ahora era el mundo de un niño. Una cuna bajo un dosel de aire, una mesa, pañales, biberones, juguetes. Una soleada mañana de mayo, al oír que la niña estaba despierta, Judy entró en su habitación y se detuvo en el umbral. Lelia miraba hacia algún rincón de la habitación y se reía, como si intentara hablar con alguien. Judy desvió la mirada, pero allí no había nadie. Solo papel pintado con globos. Judy se acercó y cogió a la niña en brazos. Y en el momento en que tocó el cálido cuerpo del bebé, ocurrió lo mismo que cuando había cogido la mano de su madre la noche anterior en el hotel. Solo que ahora no era oscuro y aterrador, sino dichoso. Cogiendo a Lelia en brazos, Judy miró hacia donde miraba la niña. Los mundos tan hermosos que había dibujado estaban ahora ante ella. Los árboles en flor, y los claros rosados, el viento llevando los pétalos, y ella podía abrir los brazos como alas y volar con ellos. Judy vio a su marido y a su hija, que se habían establecido para siempre en estos mundos de belleza de cuento de hadas, y sus almas eran felices aquí. Y llegará la hora en que ella vendrá a ellos. Aunque aún falten muchos años, pero este encuentro será indudable. Y sabiendo esto, uno puede andar por el camino de la vida fácilmente y con una sonrisa, no importa cómo sea este camino.